Buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia, un paseo donde hoy volveremos al mundo de la literatura, acompañando al que es sin duda nuestro escritor más reconocido a nivel mundial. En una de sus frases célebres, nuestro personaje decía: «Esta que llaman Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quién derriba». Y es que, precisamente eso, la fortuna, fue algo que nunca acarició a nuestro protagonista de hoy. En su época le tocó competir con otras mentes ilustres de mejor posición social y economía que la suya. Y en nuestra época ha tenido la desgracia de pertenecer a esas generaciones que, incomprensiblemente, queremos enterrar por causa de la leyenda negra. Aún así, afortunadamente, en muchos colegios, El Quijote sigue siendo de lectura obligada. Y el 23 de abril se conmemora su muerte con el Día Internacional del Libro, aunque los anglosajones, movidos siempre por sus propios intereses, hayan dado también a esta fecha como el día de la muerte de Shakespeare, aunque éste muriera en realidad un 3 de mayo y que cada vez existan más pruebas que demuestran que ni siquiera fue el autor de algunas de las obras que se le atribuyen. Pero, ¿cómo iban a permitir los ingleses que el mérito de tan importante día se lo deba a un español? Como siempre, no solo vamos a conocer las partes más significativas de la vida del escritor, sino que además lo intentaremos entender y comprender. Y agradeciendo a todos los que me acompañáis en este paseo, tanto a los que estáis en el chat de Descarada FM como a los que no lo estáis, ahora sí, comenzamos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles sí se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración del no se salga un punto de la verdad. Autor del más célebre personaje de la literatura española, y me atrevería a decir de la literatura mundial, Don Quijote, Cervantes, un ávido lector y aficionado al teatro, fue además poeta, dramaturgo y soldado. Apresado en Argel cuando finalizó la batalla de Lepanto, vivió algunos años bajo la condición de esclavo, aunque ahora la historia negra que nos persigue lo haya convertido en esclavista. Tras su rescate y gracias a su pluma, acabó convirtiéndose en el autor más importante de la literatura universal en lengua hispana. Evidentemente, moriría sin ser consciente de ello. Cuarto de los 7 hijos del matrimonio de Rodrigo de Cervantes Saavedra y Leonor de Cortinas, Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, sede de una de las universidades más antiguas del mundo, que fue fundada en 1508. Posiblemente un día 29 de septiembre, el 29 de septiembre de 1547, día de San Miguel. De ahí que, siguiendo la costumbre de la época, su nombre fuera Miguel. Cabe decir que son muchos los personajes de nuestra historia de las que se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, ya que en aquella época no existía el registro civil, por lo que normalmente las fechas se dan aproximadas teniendo en cuenta el día de su bautismo. De este sí existen registros. En el caso de Cervantes, fue bautizado el 9 de octubre de ese año. Aunque sus orígenes parten de una familia acomodada, la decisión de su abuelo, graduado en leyes por Salamanca y juez de la Santa Inquisición, de abandonar el hogar para dedicarse a una vida errática y disoluta, dejando a su mujer y a sus hijos en la indigencia, obligaron
al padre de Cervantes a ejercer como cirujano barbero, lo que en la época significaba una peregrinación constante, en su caso por las más populosas villas castellanas. Lo hemos visto en las películas, estos carromatos donde hay el barbero que servía para todo, que igual vendía un tónico crecepelo, que sacaba una muela, que amputaba una pierna. Para todo esto era el barbero. Y acostumbraban a adquirir pues mala fama, eran gente muy picaresca, y bueno, pues esto hacía que tuvieran que ir continuamente de un sitio a otro. Por parte materna, Cervantes tenía un abuelo magistrado que llegó a ser un pequeño propietario de tierras de Castilla, pero por lo que se desprende, tampoco contribuyó demasiado en el bienestar de sus nietos. Se ha especulado de que la familia de Cervantes posiblemente pudiera ser una familia conversa, judíos obligados a convertirse al cristianismo. Sin embargo, esto se basa en especulaciones, no hay ningún hecho contrastado que nos diga que esto era así. Acosado por las deudas en Castilla y tras estar 7 meses preso por impago en la cárcel de Valladolid, el padre de Miguel decide trasladar la residencia de su familia a Córdoba en 1553. Es allí donde 2 años más tarde Miguel ingresa en el colegio de los jesuitas. Aunque no fuera una persona de gran cultura, Rodrigo, el padre, se preocupaba por la educación de sus hijos. El futuro escritor dicen que fue un lector precoz, y sus 2 hermanas, las 2 chicas, también sabían leer, cosa muy poco usual en aquella época, ni siquiera en las clases altas, todo, y que, a pesar del esfuerzo del padre para que sus hijos tuvieran una buena educación, la situación de la familia continuaba siendo bastante precaria. En 1556, un nuevo cambio de residencia, en esta ocasión a Sevilla. Sevilla, junto con París y Nápoles, a mediados del siglo XVI, era una de las ciudades más prósperas a nivel económico de Europa. Tenía los puertos donde desembarcaba todo el oro y en realidad era una ciudad bastante rica. Y en ella es donde la familia Cervantes espera mejorar su situación. A los 17 años, Miguel era un adolescente tímido y tartamudo, que asistía a clase al colegio de los jesuitas y que se convertía en un asiduo espectador de las representaciones de un actor teatral muy popular de la época en Sevilla, llamado Lope de Rueda, al que posteriormente haría múltiples referencias en el prólogo de sus propias comedias. En 1551, el rey Felipe II convierte a una villa tranquila y pequeña, Madrid, en la capital de España, que en pocos años quintuplica su tamaño y la población, y los Cervantes se trasladan a la nueva capital, a ver si allí la vida les da otro giro. Aunque no hay ningún documento que confirme que Cervantes realizara estudios superiores, el hecho de que en sus obras haga múltiples referencias a la vida y costumbre estudiantil deja entrever que posiblemente sí que tuviera algún contacto con la universidad. Un documento de 1569 dice que un tal Miguel de Cervantes fue condenado en Madrid a arresto y amputación de la mano derecha por herir a un tal Antonio Segura. Esto era una pena que se aplicaba a quien se atrevía a hacer uso de armas en las proximidades de la residencia del rey. Los duelos eran legales y se hacía bastante la vista gorda ante cualquier acto de violencia, sobre todo si estos procedían de buena familia. Pero hacer uso de armas cerca del Palacio Real, esto estaba penado. Aunque no se pueda afirmar de que se trate del escritor, lo cierto es que en 1569 Cervantes se encontraba en Italia con sus 2 manos intactas y un certificado de cristiano viejo. Este era un certificado que se expedía en el cual decían que la persona que lo portaba no tenía ascendientes ni judíos ni moros, y esto le permitía tener ciertos privilegios. ¿Había huido Cervantes de Madrid antes de que lo arrestaran? No lo sabemos. En unos años de gran expectativa bélica, sobre todo en la campaña contra los turcos, el Imperio español no quería renunciar a su dominio y hegemonía en el Mediterráneo. En 1571, Venecia y Roma formaban con España la Santa Alianza.
y el 7 de octubre, comandadas por el hermanastro bastardo del rey de España, Juan de Austria, las huestes españolas vencieron a los turcos en la batalla de Lepanto. Fue la gloria inmediata, una gloria que marcó a Cervantes, convertido en militar y testigo y partícipe de la batalla, y que relataría muchos años después en la primera parte del Quijote. En el transcurso de la contienda, el escritor sufrió 3 heridas, una de las cuales inutilizó para siempre su mano izquierda, que no es que la perdiera, simplemente la tenía inutilizada. Cervantes siempre tuvo las 2 manos, pero esta herida, esta invalidez, le valió para el futuro el apelativo de el Manco de Lepanto. Junto a su hermano menor, Rodrigo, Cervantes entró en batalla nuevamente en Corfú, también al mando de Juan de Austria, en 1573, y en 1574 se encontraba por las tierras de Sicilia y en Nápoles. En esta última mantuvo relaciones amorosas con una joven a quien llamó Silena. La llamaba de esta manera en sus poemas y con la que tuvo un hijo, Promontorio. Lo más seguro es que ni Silena ni Promontorio fueran sus nombres reales. Tras un paso por Génova, ciudad que aparece descrita en su novela El licenciado Vidriera, hay que decir que Cervantes siempre dejaba una huella personal, como muchos escritores, en todas sus obras. Se traslada a Roma, donde frecuentó la casa del cardenal Acquaviva, a quien dedicaría la Galatea, conocido suyo tal vez desde Madrid y por cuya cuenta habría cumplido algunas misiones y encargos que no conocemos. Fue esta la época en que Cervantes se propuso conseguir una situación social y económica más elevada dentro de la milicia, mediante su promoción al grado de capitán, para lo cual obtuvo 2 cartas de recomendación ante Felipe II, firmadas por Juan de Austria y por el virrey de Nápoles, en las que certificaba su valiente actuación en la batalla de Lepanto. Nos estamos encontrando con un escritor que antes fue soldado y por lo visto pues un soldado valiente. Con esta intención, Miguel y su hermano Rodrigo se embarcaron en la goleta Sol, que partió de Nápoles el 20 de septiembre de 1575, pero lo que debía ser un tranquilo regreso a la patria acabó convirtiéndose en una larga pesadilla. Al poco de zarpar, la goleta pierde el rumbo y es abordada por corsarios berberiscos, por piratas, y los hermanos Cervantes caen prisioneros. Fueron las cartas de recomendación las que salvaron la vida a Cervantes, pero serían a la vez la causa de un prolongado cautiverio. Uno de los berberiscos, Mamí, convencido de hallarse ante una persona principal y de recursos debido a estas cartas, lo convirtió en su esclavo y lo mantuvo apartado del habitual canje de prisioneros y del tráfico de cautivos que era normal entre turcos y cristianos. Esta circunstancia y su mano lisiada lo eximieron de ir a las galeras. Eso, y que además el berberisco pensaba solicitar una buena cantidad por la liberación de los hermanos. 500 escudos de oro por cada uno. Se cuenta que lo habitual eran 300. Aquí nos encontramos ante una situación que, por una banda, sí que libra a Cervantes pues de ir a las galeras, pero por la otra acaba convertido en esclavo. Los berberiscos se piensan que su familia tiene mucho poder adquisitivo y lo que dicen, por este vamos a sacar una buena tajada. Argel era en aquel momento uno de los centros de comercio más ricos del Mediterráneo. En él, muchos cristianos pasaban de la esclavitud a la riqueza renunciando a su fe. La renuncia de la fe, no pensemos que es algo que solo atribuía a la zona, llamémosla cristiana. Si renunciaban al Islam o renunciaban al judaísmo para convertirse al cristianismo, pues tendrían una mejor posición. Esto también pasaba en las tierras islámicas. Si renunciaban al cristianismo y se convertían al Islam, pues esto le podría abrir diferentes puertas. El tráfico de personas era intenso, pero la familia de Cervantes, ya hemos dicho que su situación económica era bastante mala, estaba bien lejos de poder reunir la cantidad necesaria, ni siquiera para el rescate de uno de los hermanos. Cervantes, sabedor de su situación, protagonizó durante su estancia en prisión 4 intentos de fuga. El primero fue una tentativa frustrada de llegar por tierra a Omán, que era el punto más cercano de la dominación española.
El segundo intento de fuga coincidió con los preparativos de la liberación de su hermano. En 1577 llegaron a Argel los padres mercedarios, que eran unos frailes intermediarios entre las familias de los cautivos y sus carceleros, con el rescate reunido por los padres de los Cervantes, cantidad que los berberiscos consideraron insuficiente para salvar a los dos. Dicen que fue el propio Miguel quien decidió que el liberado fuera Rodrigo. Los hermanos pudieron despedirse pese a haber fracasado el segundo intento de fuga de Miguel, que se salvó de la ejecución gracias a que su dueño lo consideraba un hombre principal y confiaba que volvieran a por él con un nuevo rescate. El berberisco seguía empeñado en que tarde o temprano iban a pagar por Miguel. Habían pagado por uno de los hermanos, pagarían seguro por el otro. El tercer intento de fuga fue mucho más dramático en sus consecuencias. Cervantes contrató un mensajero que debía llevar una carta al gobernador español de Orán. Interceptado, el mensajero fue condenado a muerte y empalado, mientras que al escritor se le suspendieron los 2000 azotes a los que se le había condenado y que posiblemente hubieran significado su muerte. Una vez más, la presunción de riqueza le permitió conservar la vida, alargando su cautiverio. Finalmente, un año y medio más tarde, Cervantes planeó una fuga en compañía de un renegado de Granada, el licenciado Girón. Delatados por un compañero de celda, fue encadenado y encerrado durante 5 meses en la prisión de convictos de Argel. No se sabe el motivo, pero Cervantes cambió de dueño. Tenía un nuevo amo, en este caso el rey Hassan, que elevó su rescate a 600 ducados. Leonor, la madre de Miguel, fingiéndose viuda debido, entre otras cosas, a la mala fama que atesoraba su marido, consiguió reunir dinero, obtuvo préstamos y garantías, se puso bajo la advocación de 2 frailes y en septiembre de 1579 entregó al Consejo de las Cruzadas 475 ducados. Hassan retuvo a Cervantes hasta el último momento, mientras los frailes negociaban y pedían limosna para completar la cantidad de los 600 ducados de las que el rey Hassan no se bajaba. Por último, el 19 de septiembre de 1580 fue liberado, embarcando rumbo a España el 24 de octubre. 5 días más tarde, y tras 5 años de cautiverio y de vida como esclavo, Cervantes, que entonces tenía 33 años, llega al puerto de Denia, desde donde se traslada a Madrid. Con una familia empobrecida y endeudada, Cervantes renuncia a la carrera militar y se entusiasma con las perspectivas de prosperidad de los funcionarios de Indias, tratando de obtener un puesto de trabajo en América. Sin embargo, fracasa en el intento. Es en estos años cuando, fruto de sus relaciones clandestinas con una joven casada, Ana de Villafranca, nació su hija Isabel, que fue criada por su madre y por el esposo de esta. A los 37 años, Cervantes contrajo matrimonio con una joven de 18 años, Catalina de Salazar y Palacios. Meses antes, el escritor había acabado su primera obra importante, La Galatea, y un editor, Blas de Robles, le pagó 1.336 reales por el manuscrito. Esta cifra, nada despreciable para la época, la buena acogida y el relativo éxito del libro, animaron a Cervantes a dedicarse a escribir comedias, aunque sabedor de que no podría estar a la altura de su gran competidor, Lope de Vega, convertido en el dueño absoluto de la escena española de aquellos años y de mayores recursos económicos que él. Las obras que Cervantes escribiría en los años siguientes tuvieron un éxito relativo, viéndose siempre opacadas por las de Lope. Así que Miguel dejó de escribir comedias, actividad que sólo retomaría casi al final de sus días. Entre 1585 y 1600, Cervantes fijó su residencia en Esquivas, en la provincia de Toledo, localidad donde residía la familia de su esposa, realizando de vez en cuando escapadas a Madrid, donde alternaba con escritores de su tiempo. En 1587 ingresó en la Academia Imitatoria, primer círculo literario madrileño, y ese mismo año fue designado comisario real de abastos, recaudador de especies para la Armada Invencible. Era
Estos títulos de recaudadores, se les daba normalmente a personas que habían hecho una buena función como soldado. Era una especie de reconocimiento. Sin embargo, este destino le fue adverso. En Écija se enfrentó con la Iglesia por su excesivo celo recaudatorio y fue excomulgado. Encarcelado en 1592, acusado de vender parte del trigo requisado, en 1594 abandona Andalucía y fija su residencia en Madrid. Nos vemos aquí nos encontramos con un Cervantes que posiblemente era fiel a lo que se le mandaba, por eso su enfrentamiento con la Iglesia, por su celo en recaudar. Hacienda ahora y antes no perdona, y la Iglesia pues a lo mejor veía que este celo en su trabajo pues era excesivo. Sin embargo, las penurias económicas siguieron acompañándole. Nombrado recaudador de impuestos, la quiebra del banquero a quien había entregado importantes sumas provoca que sus huesos acaben nuevamente en la cárcel, esta vez en la de Sevilla, donde permaneció 5 meses. Cervantes mantiene una relación continua con la cárcel. Entra, sale y entra y sale. Y esta no sería la última vez, quedaría alguna otra. Como siempre, ya sabéis que me gusta analizar a nuestros personajes por sus frases. Cervantes tiene muchísimas frases, pero he elegido alguna de ellas para que veamos un poco o intentemos entender cuál era la personalidad de Cervantes. Promesas de enamorados, por la mayor parte son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir. Cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, hallo ni freno que la corrija. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Más quiero ser malo con esperanza de ser bueno, que bueno con el propósito de ser malo. Aún entre los demonios hay unos peores que otros, y entre muchos malos hombres suele haber alguno bueno. El sueño es el alivio de las miserias para los que las sufren despiertos. De las miserias suele ser alivio una compañía. Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única. Vamos a intentar entender un poco la personalidad de Cervantes a través de sus frases. Promesas de enamorados, por la mayor parte son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir. No vamos a entrar en lo que es una promesa de enamorado, pero sí que hemos visto que Cervantes había tenido 2 relaciones antes de que se casara. En las 2 tuvo un hijo. Y aquí nos está diciendo que las promesas de enamorados son muy pesadas de cumplir. Seguramente se estaba refiriendo a él mismo, que había prometido mucho y que había cumplido muy poco. Se habla también de que su matrimonio quizás pudo ser un matrimonio de conveniencia, con una persona, pues que una joven que no es que fuera de una familia acaudalada, pero que al menos no tenía penurias. No sirvió de mucho en la vida de Cervantes. Cervantes no le sonrió nunca la fortuna. Cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, hallo ni freno que la corrija. Esto es algo que podemos aplicarnos todos. Cuando nos dejamos llevar por la ira, no hay quien frene la lengua. Y muchas veces acostumbramos a decir cosas que posiblemente no sintamos. Pero es que no hay nadie que frene la lengua cuando una persona está en cólera. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Él confiaba en que el tiempo al final le diera una salida. Le dio una pequeña salida muy al final de sus días,
Pero las dificultades no acabaron nunca. Él siempre se encontraba en que todo lo que emprendía se le iba al traste. En todo fracasaba. Más quiero ser malo con esperanza de ser bueno que bueno con el propósito de ser malo. Aquí nos está diciendo que vale más que seamos malos, pero que mantengamos una esperanza y nos esforcemos en cambiar para ser buenas personas, antes que ser buenas personas y nuestro propósito de la vida sea convertirnos en malos. Esto es por lo que nos rodea muchas veces. Muchas veces aquellas cosas que nos rodean nos crean, digamos, unas falsas ilusiones o unas falsas expectativas y nos pensamos de que esas personas los han logrado porque posiblemente sean más egoístas, porque tengan más maldad. Y a lo mejor nosotros, que somos muy buenas personas, ansiamos tener esa maldad para conseguir nuestros propósitos en la vida. Cervantes nos indica todo lo contrario. Si tenemos unos atisbos de maldad en nuestra personalidad, vamos a tener esperanza y esforzarnos en cambiarlo. Aun entre los demonios hay unos peores que otros, y entre muchos malos hombres suele haber alguno bueno. Seguro que Cervantes, que luchó en varias batallas, pues habría visto a muchas personas a las que, como enemigos, consideraba malos hombres. Pero también seguro que entre ellos, y nos lo dice en esta frase, había encontrado alguna buena persona, igual que en sus tiempos como esclavo o en sus tiempos en la cárcel. Se presupone pues que todos los que estaban allí seguramente no eran por buenas personas, por buenas personas, perdón. Pero bueno, él siempre guardaba esta esperanza que hasta incluso entre los demonios iba a encontrar unos peores que otros. El sueño es el alivio de las miserias para los que sufren despiertos. Esta frase creo que no hace falta comentarlo mucho. Él aquí lo que nos está diciendo es que la manera que encontró de alejarse de sus desgracias era dormir y soñar. Porque al final, si despierto sufres, la otra opción que tienes es dormir. De las miserias suele ser alivio una compañía. Bueno, aunque tengamos una vida, pues no como nosotros esperamos que sea, pero si estamos en buena compañía, seguro que vamos a encontrar un alivio. Aunque nos diga el refrán aquello de mal de muchos, consuelo de tontos. Al final no es consuelo, pero al final sí que nos alivia mucho tener a alguien a nuestro lado, alguien que nos comprenda, alguien que a veces simplemente camine a nuestro lado en silencio. He incluido también esta frase: Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única. Cervantes en El Quijote habla muy bien de la ciudad de Barcelona. Luego, al final vamos a añadir otra frase porque os voy a contar una curiosidad que pasó en la ciudad donde vivo, en Barcelona precisamente. Y por eso he querido incluir esta frase, para que la mantengamos en nuestra mente. En 1605, a principios de año, apareció en Madrid el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes era por entonces un hombre extremadamente delgado, de 58 años. De él se contaba que era tolerante con su turbulenta familia, poco hábil para ganar dinero, pusilánime en tiempos de paz y decidido en los de guerra. Aunque la fama de la obra fue inmediata, esta no se tradujo para nada en una mejora económica para el escritor. En 1605, toda la familia Cervantes, con el escritor a la cabeza, fue a la cárcel por unas horas a causa de un turbio asunto causado al parecer por un caballero que había muerto en su domicilio.
La familia de Cervantes se puede decir que era una familia, no digamos desestructurada porque estaba unida, de hecho fueron todos juntos a la cárcel, pero sí que, bueno, mantenía algunos negocios pues no demasiado recomendables, posiblemente por herencia de lo que su padre les había dejado. A pesar del éxito del Quijote, como hemos dicho, la situación de Cervantes no mejoraba demasiado, por lo que éste ve una oportunidad ingresando en 1609 en la Cofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento, que es un apostolado laico cuya finalidad era promover la devoción a Jesús, y a la que pertenecían Lope de Vega y Francisco de Quevedo, ambos caballeros de la Orden de Santiago y con muy buena exposición. Cervantes quizás no ingresó en esta orden por fe. Cervantes ingresó en esta orden posiblemente creyendo que gozaría de algún protectorado que le ayudara a cambiar su situación. Además, él entendía que si estaba en el mismo sitio al que pertenecían Lope de Vega y Quevedo, pues que evidentemente estos también le podían ayudar. No fue así. Al final, cada uno miraba por sus propios intereses y supongo que los escritores se miraban con recelo el uno al otro. Lope de Vega era un escritor de comedia muy consagrado, Quevedo era otro escritor también dedicado mucho a la literatura del sarcasmo, y ambos lógicamente tenían su propia vida, eran vidas muy cómodas y para nada les interesaba proteger a nadie y menos a otro escritor que les pudiera hacer sombra. En aquel mismo año se firmaría el decreto de expulsión de los moriscos y se acentuó el endurecimiento de la vida social española sometida al rigor inquisitorial. Cervantes saludó la expulsión con alegría, no porque estuviera ni de acuerdo ni en desacuerdo, sino porque una vez más hace un intento de acercarse a las clases altas, aunque esto no le serviría para ser incluido en el séquito de su supuesto mecenas, el conde de Lemos, virrey de Nápoles. Su origen humilde posiblemente jugó en su contra, lo mismo que le sucedería a Luis de Góngora, otro de nuestros ilustres escritores. Al final, lo que se valoraba a la hora de pertenecer a un séquito era tu condición, no lo bien que supieras leer, lo bien que supieras escribir o lo ingenioso que fueras. Lo que realmente tenía validez era tu apellido. En sus últimos años, Cervantes comenzó a escribir a un ritmo imparable. Novelas ejemplares en 1613 y El viaje de Parnaso en 1614, año en el que aparece en Tarragona una segunda parte del Quijote. Una segunda parte que fue escrita por un tal Alonso Fernández de Avellaneda. Cervantes, enfermo e incluso se habla de que ya había recibido la extremunción, escribe su propia versión de la segunda parte del Quijote para contrarrestar a la que en algunos ámbitos estaban considerando auténtica. Esta segunda parte del Quijote se publicaría en 1616. Fue en abril de 1616 cuando Cervantes recibe la extrema unción por segunda vez y redacta una dedicatoria al conde de Lemos. Ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Fijaros que un hombre que sabe que está, pues que le quedan las horas contadas y que es consciente de que sus esperanzas menguan, en su vida lo que hay es el deseo de vivir. Unos meses antes de su muerte, Cervantes había tenido una recompensa moral por sus penurias e infortunios económicos. Uno de los censores, el licenciado Márquez Torres, le envió una recomendación en la que relataba una conversación mantenida en febrero de 1615 con notables caballeros del séquito del embajador francés. Lo escuchamos.
Preguntáronme muy por menor su edad, su profesión, calidad y cantidad. Halléme obligado a decir que era viejo, soldado, hidalgo y pobre, a que uno respondió estas formales palabras, pues a tal hombre no le tiene España muy rico y sustentado del erario público. Acudió otro de aquellos caballeros con este pensamiento y con mucha agudeza, si necesidad le ha de obligar a escribir, reza a Dios que nunca tenga abundancia, para que, con sus obras, siendo el pobre, haga rico a todo el mundo. No sé si esto nos suena de alguna manera. Cuando este señor le dice a los franceses que Cervantes es un viejo soldado, hidalgo y pobre, ellos no pueden dar crédito. En Francia, Cervantes ya era reconocido. Y ellos se preguntan, pero bueno, ¿este hombre en España no lo mantenéis? ¿No es un hombre acaudalado? ¿De verdad abandonáis a una persona que escribe con tanto ingenio? No suena esto que pueda parecer, ¿verdad? Hoy día sabemos que quizás los impuestos en el arte no van a parar a los que tienen más ingenio, sino a los que comulgan con la ideología política que gobierne en ese momento. Otro de los franceses, pues que interviene en la conversación, le dice, bueno, pues nada, si siendo pobre va a seguir escribiendo esas maravillas, pues que siga siendo pobre. Al final se estaban riendo de que el país de Cervantes no le protegiera. Hay que tener en cuenta que este encuentro se produce en 1615. 3 años antes, en 1612, ya circulaban traducciones al inglés y al francés. Y puede decirse que Cervantes supo que con el Quijote creaba una forma literaria nueva. Posiblemente no hubiera muchos libros en aquella época que tuvieran traducciones. Algo debieron ver en él cuando en apenas 3 años, no es como ahora, que tenemos nuestras impresoras, el internet y demás. En aquella época, imprimir un libro se hacía letra por letra en una imprenta, y el Quijote precisamente no es un libro corto, no es una obra de 20 páginas. Pues en 3 años ya circulaban estas traducciones del inglés y del francés. Sus contemporáneos, los escritores contemporáneos, si bien reconocieron la viveza de su ingenio, no vislumbraron la profundidad del descubrimiento del Quijote, considerado el inicio de la novela moderna. Sus contemporáneos, lógicamente, hemos mencionado a dos, a Quevedo y a Lope de Vega. Lo que no le iban a hacer era un reconocimiento. Lo que no iban nunca a reconocer es que estaba creando un nuevo estilo de literatura. Eso, por supuesto, no lo iban a hacer. La madrugada del 22 al 23 de abril de 1616, Cervantes muere en su casa de Madrid, asistido por su esposa y una de sus sobrinas, envuelto en un hábito franciscano y con el rostro sin cubrir. Fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas, en la entonces llamada calle de Cantarranas, en una tumba a la que, curiosamente y como nos pasa siempre, con los años se perdería el rastro. A principios de 2015, un grupo de investigadores que se había propuesto localizar su tumba encontró un ataúd con las iniciales MC, pero el examen de su contenido reveló que no podía ser el del escritor. En marzo del mismo año, los estudiosos concluyeron que sus restos mortales posiblemente se hallaban en un enterramiento en el subsuelo de la cripta, mezclados con los huesos de otras 16 personas tras un traslado. Nos encontramos una vez más en que uno de nuestros personajes más ilustres, en este caso nuestro escritor más universal, ni siquiera sabemos dónde está enterrado. El Quijote está considerada una novela compleja. Por un lado, Don Quijote y Sancho son parodia de los caballeros andantes.
y sus escuderos. Por otro, en ellos mismos se exalta la fidelidad al honor y a la lucha por los débiles. Realismo, fantasía, sarcasmo e incluso crítica social. Una obra que, según dicen, es la segunda más traducida de la historia, solo detrás de la Biblia. Escrita por alguien que, a pesar de haber contribuido a la gloria del imperio tanto en la batalla como por sus letras, solo conoció los sinsabores de la pobreza y las desgracias varias. Don Quijote de la Mancha ha sido unánimemente definido como la obra cumbre de la literatura universal y una de las máximas creaciones del ingenio humano. Considerado asimismo el arranque de la novela moderna y concebido inicialmente por Cervantes como una parodia de los libros de caballería, El Quijote es un libro externamente cómico e íntimamente triste, un retrato de unos ideales admirables burlescamente enfrentados a la mísera realidad. No olvidemos, este hombre que en realidad se creía un caballero, un hidalgo que iba a salvar al mundo, en realidad no era más que un anciano llevado por sus locuras. No son pocos los paralelos que se han querido establecer con la España imperial de los Austrias, potencia hegemónica destinada a gobernar el mundo en el siglo XVI y a derrumbarse en el XVII, y con la vida de su autor, gloriosamente herido en el triunfo de Lepanto y abocado luego a toda suerte de desdichas. A diferencia de su contemporáneo Lope de Vega, del que ya hemos hablado, quien conoció desde joven el éxito como comediógrafo y poeta y también como seductor, la vida de Cervantes fue ciertamente una interrumpida serie de pequeños fracasos domésticos y profesionales, en lo que no faltó ni el cautiverio, ni la cárcel, ni la afrenta pública. No solo no contaba con rentas, sino que le costaba atraerse los favores de mecenas o protectores. A ello sumó una particular mala fortuna que lo perseguiría durante toda su vida. Solo en sus últimos años, tras el éxito de las dos partes del Quijote, conoció cierta tranquilidad y pudo gozar del reconocimiento hacia su obra, aunque sin llegar nunca a superar las penurias económicas. Él sabía que era un escritor reconocido, pero lo único que tenía era satisfacción moral, nada más. Y encima, como ya dije antes al principio, la leyenda negra que se cierne sobre muchos de nuestros personajes de la historia ha provocado que muchos de sus monumentos por todo el mundo hayan sido destruidos al grito de esclavista, cuando en realidad basta con leer un poco esa historia para saber que Cervantes fue un esclavo. Un esclavo que acabó convirtiéndose en el máximo exponente de la literatura en español. Como anécdota, decir que la primera vez que Don Quijote ve el mar es Barcelona, en la playa que ahora es la playa de la Barceloneta. Y Cervantes, aparte de la frase que hemos leído anteriormente, también le dedica otras palabras en el Quijote, que dice: admíroles el hermoso sitio de la ciudad, y la estimaron por flor de las bellas ciudades del mundo, honra de España, temor y espanto de los circunvecinos y apartados enemigos, regalo y delicia de sus moradores, amparo de los extranjeros, escuela de la caballería, ejemplo de lealtad y satisfacción de todo aquello que de una grande, famosa, rica y bien fundada ciudad puede pedir un discreto y curioso lector. Hemos visto que en su obra cumbre dedica palabras de elogios a Barcelona. Pues bien, hace unos años, y a petición del grupo de ciudadanos, se propuso construir una estatua de Don Quijote en la playa de la Barceloneta para honrar al escritor y su obra. Es cierto que Barcelona tiene un parque que se llama el Parque Cervantes, pero la estatua consideraban que era un buen complemento para dar a conocer una obra donde, en cierta forma, ensalzaba la ciudad de Barcelona. Sin embargo, el gobierno de la entonces alcaldesa Ada Colau, apoyada por los socialistas, desestimó la propuesta. Los argumentos para desestimarla fueron confusos y ambiguos, pero los que vivimos en esta ciudad, en Barcelona, conocemos de sobra cuáles fueron las razones. Las razones fueron que el Quijote
es una obra española y escrita en español. Flaco favor le hacemos a nuestra cultura, pero la política moderna es así. Hoy, en este nuestro paseo, os he traído a nuestro escritor más ilustre. Seguro todos vosotros habéis oído hablar del Quijote y seguro que todos vosotros pues sabéis quién es Cervantes. Pero igual os he traído algunas partes de su vida que no todos conocíais. Igual no todos sabíais que había sido esclavo durante 5 años. Igual no todos sabíais que realmente nunca tuvo una repercusión económica su obra. Nunca se le permitió pues gozar de la tranquilidad que hasta los franceses no entendían. Hemos conocido también algo de su familia. Imaginaros la infancia de Cervantes, de un pueblo en pueblo con un padre pues estafador, por lo que se le supone, ¿no? Y alguien que en un momento determinado de su vida también renuncia a su libertad en beneficio de su propio hermano. Sus padres, su madre en este caso, solo tiene dinero para pagar el rescate de uno de ellos, y él es el que decide: vete tú, que yo ya intentaré escaparme algún día. Entonces también nos está hablando de alguien que en cierta manera fue noble. No conocemos mucho más acerca de estos hijos que tuvo, ni de esta parte quizás más privada de su vida, pero sí que lo que conocemos es el legado que nos dejó. Y el legado fue sin duda, entre otros libros, pues Don Quijote, ¿no? La obra que se conoce en todo el mundo. Simplemente espero que os haya gustado su historia y que pensemos que podemos estar muy orgullosos de todo lo que nuestro país ha legado al mundo, a pesar de que, como digo siempre, insistamos una y otra vez en que no hemos legado nada. Y para finalizar, las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir.